¿Qué tal a todos amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal favorito, Mikey's Glitch. Así que bien, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el pasado de los videojuegos? ¿Cómo empezó todo? Es fascinante, ¿o no? Saber cómo es de que haya avanzado los videojuegos desde el año 1952 hasta la actualidad. Te lo vamos a decir aquí. Así que agarra tu control y prepárate porque estás a punto de subir de nivel. Desde hace millones de años, antes del Big Bang. No, espérate, tampoco no tan atrás, güey, espérate, vamos a adelantarnos un poquito. Ahí está bien, muchísimas gracias. ¡Ah! ¡Ah! Cuando empieza la creación de los videojuegos, todo empezó donde menos te lo esperabas. En laboratorios científicos no eran simplemente consolas como las que actualmente hoy conocemos, eran computadoras gigantes que ocupaban habitaciones enteras. Aquí es donde entra Alexander Douglas, un profesor británico de informática que creó en 1952 el juego de OXO, una versión electrónica de 3 rayas. Y también considerando que fue uno de los primeros videojuegos con gráficos de la historia. Desarrollado como parte de su tesis doctoral en la Universidad de Cambridge, utilizaba una computadora EDC-AC y permitía al usuario jugar contra otra máquina, o sea, una inteligencia artificial. ¡Cielos, qué macizo! Años después, en 1958, William Higginbotham creó Tennis for Two. Este físico participó en el desarrollo de la bomba atómica, justamente atribuyendo a varias creaciones de la ciencia durante los años. Por ejemplo, ya que te lo había comentado anteriormente, la creación de los videojuegos. Bueno, que fue uno de los pioneros más que nada. Y es que en ese entonces nadie pensaba en hacer dinero, era pura curiosidad científica. Eso no me lo esperaba. Y aquí es donde empieza lo bueno, el nacimiento de alguna de las industrias en los años 70. Y el padre de los videojuegos, Ralph Beer. Y se preguntó este carnal, dijo, oye, ¿y si jugamos en una tele? ¡Chingón, o no! Ya, ¿no? Así fue como dijeron, pues date, güey. Pues yo, ¿no? Y aquí es donde empieza la verdadera hazaña de los videojuegos. What does your family do on those stay indoors rainy afternoons? Or on those cold, blustery winter days? En 1972 llega Magnavox Odyssey, la primera consola casera que no tenía sonido y los gráficos eran tan simples que tenías que pegar un plástico en la pantalla de tu tele para que pareciera un campo de fútbol o también un campo de tiro. Y pues aquí empieza alguna de las crisis a principios de los años 80 y muchos de ellos querían así como de, hey papito, móchate carnal, y pues ya sabrán cuál fue el desenlace de estas veces. Sacaron videojuegos tan malos como un ejemplo claro es E.T., que fue de Atari en los años 80, que casi desaparece esta industria en el año 1983, tristemente. Y aquí vámonos desde Japón. No es cierto, ya, me callo. Una compañía que antes hacía cartas de mesa trajo la NES con un fontanero bigotón llamado Mario. Salvaron el mercado y pusieron las reglas de cómo se debe jugar hoy en día. Y aquí es donde entra la guerra de las consolas. Sega versus Nintendo, el gigante contra el rebelde. Nintendo era el rey absoluto, pero era visto como muy infantil y muy estricto, censuraba la sangre y el contenido fuerte. Sega dijo, llegó con la Genesis y con una actitud de bad boy. Su estrategia era clara, somos los chicos grandes, claro que sí. Vamos a usar chamarra de cuero y vamos a escuchar rock a todo volumen, como diría la chaviza. En ese tiempo, porque pues, tampoco no había muchas cosas que hacer. Y aunque no lo crean, el marketing era muy agresivo porque Sega lanzó una de las campañas más famosas de la historia llamada Sega Does What, Nintendo Don't. Según hacer lo que Nintendo no. Acababa directamente a la rectitud del procesador de Nintendo presumiendo su Blitz Processing, que en realidad era más marketing que otra cosa, pero sonaba increíble. Aquí viene la batalla de las mascotas, Mario vs Sonic. Nintendo tenía Mario, pero era seguro y amigable. Sega creó Sonic, un erizo azul con actitud y sobre todo era rápido. La velocidad de Sonic era forma de decir, nuestra consola es más rápido, potente que la tuya, güey. El invitado inesperado y entra al ring Sony.
Nintendo y Sony estaban trabajando juntos en un lector de CD para la Super Nintendo. Pero al final de cuentas, pues la traición a Sony, cancelando el trato a último momento. Sony, con el orgullo herido, decidió usar esa tecnología para lanzar su propia consola, que hoy conocemos como PlayStation. Y aunque no lo crean, Sony terminó ganando esa guerra al usar discos SD en lugar de cartuchos, permitiendo cinemáticas y música de alta calidad. Lanzado por Microsoft el 15 de noviembre del 2001, nació con el objetivo de llevar a la potencia de una PC al mercado de consolas, y hoy conocemos como Xbox, destacando por su disco duro interno y conexión Ethernet, impulsado con Halo, que fue el primer juego de Xbox. La era moderna, los videojuegos están en todos lados, en tu celular, en la nube y en competencias mundiales que llenan estadios. Pasamos de jugar solos en nuestras salas a estar conectados con millones de personas en un mundo persistente. Los videojuegos ya no solo son entretenimiento, son cultura, arte y sobre todo son comunidad. A pesar de todo lo que ha pasado con los videojuegos, es increíble cómo pasamos desde el 2D hasta la actualidad. O sea, con gráficos que te dices no manches, y con consolas las cuales seguimos queriendo y enamorándonos con el paso del tiempo. Sí, muchas de ellas desaparecieron durante los años, pero otras siguen gracias a que pues pudieron mantenerse. Pues ahora sí o no, pues claro. Y pues bueno, así que aquí te pregunto, ¿cuál fue tu primera consola de videojuegos que tuviste en tu infancia o en la actualidad? Y déjanos aquí en los comentarios. Yo soy Mikis y nos vemos en el siguiente nivel. ¡Chao!